Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver los ejercicios relacionados con el contraste chi cuadrado, ANOVA de un factor y ANOVA de dos factores. Tenemos tres ejercicios en la relación. El primero de ellos está relacionado con las proporciones. El ejercicio dice así: para contrastar si las proporciones de anfibios de tres especies A, B y C son las mismas en tres zonas húmedas distintas, 1, 2 y 3, se toma una muestra aleatoria de 70 de estos anfibios en la primera zona, otra de 80 en la segunda y otra de 50 en la tercera. Podemos ver que tenemos 70 en la primera, 80 en la segunda y 50 en la tercera. Esta tabla podían no darla y proporcionar alguna información de dentro de la tabla también para que la construyéramos nosotros. En este caso solamente nos daba esta información, el total de cada una de las zonas, entonces como no da información sobre las especies, en este caso sí necesitábamos la tabla. Podéis comprobar vosotros con ejercicios que tengáis de las relaciones que habéis hecho a mano, también en clase, a resolver con estas graphics este tipo de ejercicios, de contrastes para proporciones, de homogeneidad o de independencia. A un nivel de significación del 5% nos preguntan si puede considerarse que las tres especies se encuentran repartidas de manera homogénea en cada una de las tres zonas. Entonces lo que queremos comprobar es si las tres especies A, B y C se encuentran repartidas de forma homogénea en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3. En este caso vamos a utilizar el contraste chi cuadrado para comprobar la homogeneidad de esas proporciones, para ver si se distribuyen del mismo modo las frecuencias. Bueno, pues en este caso vamos a tener que introducir nosotros esta tabla en StatGraphics. Vamos a crear una variable cualitativa que va a ser zonas de tipo carácter, y las zonas que teníamos era zona tipo 1, zona tipo 2 y zona tipo 3. También teníamos las especies, que eran especie A, especie B y especie C. Ahora ya vamos a meter las frecuencias, que serían 19, 32 y 14, 26, 33 y 16, 25, 15 y 20. Bueno, pues ya tenemos la tabla de frecuencias con las zonas y cada una de las especies. Recordad que no hay que meter los totales, esto lo calcularía directamente StatGraphics con las frecuencias que tenemos aquí. Para analizar lo que nos piden a un nivel de significación del 5%, si podemos considerar que las proporciones que hay en cada una de las zonas son homogéneas, serían las proporciones para cada una de estas filas, vamos a hacer, como hicimos ya en el vídeo anterior, el análisis de la tabla. Entonces, para ello hacemos describir datos categóricos, tabla de contingencia. En columnas metemos las tres especies y las filas están marcadas por las zonas. Entonces metemos aquí las filas, las zonas. Le damos a aceptar. Podemos mantener aquí resumen del análisis y la tabla de frecuencias. Nos va a mostrar esta tabla con las proporciones, bueno, los porcentajes. Prueba de independencia, en realidad nosotros la vamos a utilizar como prueba de homogeneidad. El resumen estadístico en este caso lo utilizábamos sobre todo cuando hacemos la prueba de independencia, para ver el nivel de dependencia si es que salía significativo. Entonces en este caso no haría falta que lo marcáramos. Finalmente podemos ver, si queremos, pues la misma representación de las frecuencias en un diagrama de barras, por ejemplo.
Bueno, lo primero en el resumen tenemos que hemos analizado las variables A, B y C. Eso serían las columnas. Estas serían las especies. Y el número de filas tenemos 3, que era la zona 1, 2 y 3. El número total de observaciones es 200. Hemos analizado 200 animales. Aquí tenemos la tabla de frecuencias para cada una de las zonas y de las especies. Recordad que el porcentaje que aparecía inicialmente era sobre el total, es decir, 19 entre 200, 26 entre 200, 25 entre 200. Ese es el porcentaje inicial que aparece. Si quisiéramos cambiarlo, podríamos hacerlo en opciones de ventana. Vamos a ponerlo por fila y ahora representaría el porcentaje sobre 70. Sería 19 entre 70, 26 entre 70, 25 entre 70. En la segunda fila sería sobre 80, 32 entre 80, 33 entre 80, 15 entre 80. Y en la última sería sobre 50, 14 entre 50, 16 entre 50 y 20 entre 50. Este serían los porcentajes que marcaría aquí. Bueno, pues estas proporciones son las que queremos comprobar si se mantienen homogéneas en las tres zonas. Estas tres proporciones. Para ello hacemos el contraste chi cuadrado al 5%. Observamos que el valor del estadístico experimental, el que calculamos con los datos de la muestra, nos da 8,82 con 4 grados de libertad y el valor P es 0,06. Estamos justo por encima del valor alfa. 0,06 mayor que 0,05, por lo cual no rechazaríamos la hipótesis nula. En este caso, como no rechazamos la hipótesis nula, no hay evidencias en contra de que se mantengan homogéneas las proporciones entre unas zonas y otras. Este sería el resultado del contraste. Si hubiéramos elegido, por ejemplo, alfa 0,1 al 10%, en ese caso el valor P sí habría sido significativo. Sería 0,06 menor que 0,1 y rechazaríamos la hipótesis nula. Fijaros que aquí es bastante pequeño, pero por muy poquito no llega a ser 0,05. Entonces, dependiendo del valor alfa, rechazaríamos o no rechazaríamos por muy poquito. Por último, podemos ver aquí también el gráfico de barras en el que representa en el eje X las frecuencias. Este gráfico en concreto está de forma horizontal y tenemos las tres especies representadas para cada una de las tres zonas, con las frecuencias que representan. Si os acordáis, podíamos cambiar tanto la dirección a vertical como la escala a porcentaje para el que apareciera en lugar de frecuencias, y el tipo de gráfico podemos hacerlo agrupado o apilado. Vamos a mantenerlo agrupado. Estarían ya en vertical, tendríamos las tres y en este caso tendríamos los porcentajes que suponen cada uno de ellos. Con esto resolvemos este primer ejercicio. Nos decía así, podemos considerar que las tres especies se encuentran repartidas de manera homogénea, aunque hay ciertas evidencias, no es suficiente para rechazar la hipótesis nula a un nivel de significación del 5%. Podéis hacer, como os indicaba, más ejercicios de los que tengáis sobre probabilidad, cálculo de hipótesis para homogeneidad o para independencia. Podéis realizarlos también con estas graphics y comprobar que os salen los mismos resultados que hicisteis en clase a mano. Así podéis practicar un poco más. Los ejercicios 2 y 3 se resuelven con diseño de experimentos, con análisis de la varianza. En el 2 tenemos un factor y en el 3 vamos a tener dos factores.
El ejercicio 2 dice, se quiere comparar si el tipo de abono influye en el crecimiento en milímetros de una determinada especie de planta herbácea. Para ello se eligen 16 plantas en las mismas condiciones de humedad, tipo de tierra y clima, y se abonan con 3 abonos diferentes, A, B y C. Los abonos fueron asignados a las plantas al azar. Los datos se recogen en la siguiente tabla. Bueno, pues tenemos un diseño de ANOVA no equilibrado porque vemos que tenemos diferentes tamaños en A, B y C, en las muestras de A, B y C, para cada uno de los abonos. En la primera, con el abono tenemos 4 observaciones, para el abono B tenemos 6 observaciones y para el abono C tenemos 6 observaciones también. Lo que queremos comparar aquí es si ese tipo de abono influye en el crecimiento de estas plantas que estamos analizando. Entonces, lo ideal sería, para comenzar siempre, vamos a escribir cuál es la variable que estamos analizando. Crecimiento de la planta. Vamos a tener un factor que vamos a llamar A, que es el tipo de abono. Este factor tiene 3 niveles. Tenemos el tipo de abono A, B y C. Vamos a tener 3 tamaños diferentes. Hemos dicho que teníamos 4 para el abono A, 4 observaciones para el abono A, 6 para el B y 6 para el C. Bueno, pues 4 para el A, 6 para el B y 6 para el C. Por lo cual el tamaño total de la muestra será 6 y 6, 12 y 4, 16. Será el tamaño total de la muestra. Nos piden hacer un contraste con nivel de significación 0,05. Bueno, suponiendo la normalidad, si puede, nos preguntan, ¿puede realizarse el análisis de la varianza? Eso lo vamos a tener que comprobar viendo si se cumple el contraste de igualdad de varianzas, el contraste del event. A continuación, a un nivel de significación de alfa 0,05, nos preguntan si hay evidencia suficiente que indique que existen diferencias significativas entre los valores medios de los distintos abonos. Vamos a realizar ya la prueba ANOVA. Y finalmente, si es así, si son significativas, si este contraste es significativo, bueno, pues esto será que hay al menos 2 que son diferentes y lo que nos dice es estima los parámetros correspondientes y realiza el contraste a posteriori de Chefe para determinar quién o quiénes son los responsables del rechazo a un nivel de significación alfa 0,05. Es decir, lo que nos pide aquí es ver cuáles de estos abonos son significativamente diferentes en media. Tendríamos que hacerlo, el contraste post-hoc. Bueno, pues con esto, como solamente tenemos el tipo de abono, vamos a hacer el contraste de hipótesis en el que todas las medias son iguales frente a que existe IJ tal que hay al menos un par de medias que son diferentes. Bueno, antes de poder hacer el ANOVA, que sería este, tenemos que hacer también el contraste de igualdad de varianzas. El contraste de igualdad de varianzas tiene por hipótesis nula que todas las varianzas son iguales. Sigma sub 1 igual a 2 igual a 3, que es igual a la varianza residual, frente a que hay al menos una que es diferente de la varianza residual.
O podríamos poner igual que con las medias, que hay al menos dos que son diferentes entre ellas. Sí, existe I y J, tal que varianza de I es distinto de varianza de J. Este sería el de las varianzas, que tenemos que hacerlo primero y después, si se cumple la igualdad de varianzas, podremos hacer el contraste ANOVA. Vamos a meter los datos en estas graphics. Dijimos que podíamos meterlos de dos formas. Una, en cada columna podíamos meter los datos para uno de los abonos y la otra, meter todos los datos en una columna y todos los códigos en otra. La más habitual suele ser esta segunda, la de meter todos los datos en una y todos los códigos en otra. Vamos a hacerlo así. Sería, los datos son sobre el crecimiento y los códigos que vamos a marcar es el tipo de abono. Bueno, esta variable tipo de abono sí que podemos ponerla como cualitativa, carácter. Aquí tenemos 62, 60, 63, 59. Estos serían los de tipo A, abono tipo A, 63, 67, 71, 64, 65 y 66. Estos serían de tipo, vamos a ponerlo todo con mayúscula, B. Y por último, 68, 66, 71, 67, 68 y 68. Estos serían los de tipo C. Bueno, ya tendríamos aquí metidos los datos para hacer el análisis de la varianza. Ahora podríamos ir a comparar. Recordad que podíamos hacerlo en varias muestras, comparación de varias muestras. Nos preguntaría cómo tenemos introducidos los datos. O en análisis de la varianza ANOVA simple. Aquí no nos lo va a preguntar y va a ser obligatorio tenerlo en columna de datos y columna de código. Vamos a probar, por ejemplo, esta vez con ANOVA simple. La variable dependiente en este caso es el crecimiento y el factor era el tipo de abono. Le damos a aceptar. Vamos a mostrar el resumen del análisis, resumen estadístico, tabla ANOVA. Por si sale significativo, vamos a tener que hacer las estimaciones de las medias, de la media global. Vamos a necesitar también la tabla de medias, aunque esto también lo tenemos en el resumen estadístico. Pero aquí aparece un poco mejor ordenado todo. Y además, si sale significativa la ANOVA, también nos han pedido que hagamos las pruebas a posteriori. Finalmente, antes de poder aplicar la ANOVA, nos preguntan que, asumiendo que ha sido una distribución normal, si puede realizarse la ANOVA. Para eso vamos a ver si cumple la verificación de que las varianzas son iguales. En gráficos podemos mantener el gráfico de medias, gráfico de caja de bigotes y gráfico de residuos. Bueno, hemos realizado un ANOVA simple con la variable crecimiento y el factor tipo de abono. Tenemos 16 observaciones, como habíamos visto, teníamos 4, 6 y 6, con 3 niveles de este factor, que eran los 3 tipos de abono, abono A, B y C. En el resumen tenemos los diferentes estadísticos para cada tipo de abono y para el total. Aquí tenemos ya las medias calculadas, aunque luego nos aparezcan también en la tabla específica de medias, pero también las tenemos aquí ya. Esta sería la estimación de la media con la media de crecimiento con el abono A, con el abono B y con el abono C. Vemos que con el abono A es con el que menos crecen 61 centímetros, mientras que con el abono C crecen 68 milímetros eran en este caso. Tenemos la desviación típica, coeficiente de variación y también tenemos algunas variables que nos miden la asimetría, la kurtosis, como son el sesgo y la kurtosis estandarizada. Estos valores de sesgo y kurtosis, cuando están fuera del intervalo menos 2, 2, nos pueden dar ciertas evidencias de que hay discrepancias respecto a la distribución normal. Es decir, si estuvieran por encima de 2 o por debajo de menos 2, tendríamos
cierta sospecha de que la distribución de los datos no es la normal, que es la que tenemos, la que necesitamos para poder utilizar el análisis de la varianza. En este caso están todos entre -2 y 2, aunque hay algunos que pasan de 1, que ya podría haber cierta evidencia, no una evidencia alta, pero cierta evidencia, pero en ningún caso están por encima de 2 o por debajo de -2. Vamos a ver lo primero que necesitaríamos para ver si podemos aplicar el ANOVA también, además de que a nosotros en el ejercicio ya nos decía que se suponía que sigue una distribución normal. Bueno, pues si suponemos que sigue la distribución normal, lo que tendríamos que comprobar ya sería el contraste del EVEN, el contraste de igualdad de varianza. En este caso nos da un valor P de 0,4787, que es mayor que 0,05, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de varianzas. Además vemos que en las tres comparaciones, la varianza comparada de A y de B, la comparación de A y de C y la comparación de B y de C, vemos que el p-valor es mayor que 0,05, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula ninguno de ellos. No hay diferencias entre las varianzas. Podría darse el caso en que el que tuviéramos un valor P bajo, no suficiente como para rechazar la hipótesis nula, pero sí bajo, y que alguna de las comparaciones fuera significativa. Como nosotros lo estamos haciendo en bloque, el contraste lo mide en bloque, tiene que haber bastantes diferencias entre todas para que rechacemos esa hipótesis nula. Entonces, puede ocurrir, sobre todo cuando tenemos muchos niveles en el factor y hay muchas comparaciones, puede ocurrir que una, a lo mejor si tenemos 10 comparaciones, que una sí que salga significativa y sin embargo el valor P aquí no salga significativo. Es decir, no rechazamos de forma global, aunque haya una que sí que haya una comparación en la que sí que haya salido significativo. ¿Vale? Ese caso se puede dar. Normalmente vamos a ver primero el valor P. Si no rechazamos, ya no vamos a tener en cuenta las comparaciones dos a dos. Entonces, en este caso, como no rechazamos, podemos aplicar la prueba ANOVA, ya que sabemos que sigue una distribución normal y que las varianzas son iguales. La otra hipótesis que debía cumplirse también era la de independencia. Normalmente la independencia se asume porque las observaciones se toman al azar. Aquí nos indicaban que los abonos fueron asignados a las plantas al azar. Entonces hemos hecho esas observaciones al azar sin que haya ninguna relación entre ellas, por lo cual asumimos que son independientes. Además, también se puede comprobar con el gráfico de residuos si salen de forma aleatoria, distribuidos de forma aleatoria, si no tienen una tendencia, si aquí no se observa tampoco una tendencia, también podemos intuir que van a ser independientes. Habría un último modo que sería aplicando un contraste de hipótesis, que ese no lo vamos a ver aquí de momento. Bueno, podemos ver también el gráfico de caja y bigotes, que es bastante descriptivo. Observamos que en el abono A parece que es completamente simétrico y la media es igual a la mediana. En el B la media está por encima de la mediana, presenta una ligera asimetría a la derecha, y en el C también. Además de ello, tenemos aquí un valor anómalo o atípico, que es para el valor 71. En este caso crece 71 milímetros con el abono C, que está incluso por encima de lo habitual, de lo esperado en esta distribución. Bueno, vemos así que con el A es con el que menos crecen, con el B tiene un crecimiento intermedio y con el C es con el que alcanza mayores valores de crecimiento. Vamos a ver la prueba ANOVA ya. Aquí tenemos la tabla ANOVA. Tenemos como fuente de variación únicamente variabilidad entre grupos, en este caso son entre los diferentes niveles, variabilidad intragrupos o variabilidad aleatoria, y el total que vamos a ir haciendo, pues en suma de cuadrados va a ser la suma de las dos anteriores en grados de libertad también. Calculamos la suma de cuadrados para cada uno de ellos. Nosotros lo hemos llamado SCE de entre grupos y SCD dentro de los grupos, aquí lo llama intragrupos, y SCT que sería el total. Los grados de libertad tenemos I-1
que sería 3 menos 1, 2. Y aquí tenemos n menos i, sería 16 menos 3, 13. Este sería n menos 1, que es 16 menos 1, 15. Cuadrados medios, la suma de cuadrados entre los grados de libertad, o medidas cuadráticas también se llama. 120 entre 2, 60, 64 entre 13, 4,92. Y finalmente, el estadístico F es la media cuadrática MCD entre MCE entre MCD, 60 entre 4,92. Esto da 12,19. Bueno, pues este valor es bastante alto, es decir, en proporción hay mucho más grande la media cuadrática que la media cuadrática residual, la media cuadrática debida al factor que la residual, por lo cual obtenemos un valor P muy pequeño. Este valor de F ya es bastante extremo, tenemos un valor P muy pequeño, 0,001. Como el valor P 0,001 es menor que alfa, que hemos dicho que era 0,05, rechazamos la hipótesis nula y diremos que hay al menos dos medias que son diferentes. En este contraste de igualdad de varianzas hemos visto que no rechazábamos la hipótesis nula, por lo cual cumplía los requisitos para poder aplicar el análisis de la varianza, y aquí rechazamos la hipótesis nula porque P es menor que 0,05, era 0,001. Bueno, pues una vez sabemos esto, tenemos que calcular las estimaciones de las medias con gorro. La estimación de la media global, la estimación de la varianza residual y vamos a realizar los contrastes a posteriori. Aquí tenemos ya la estimación de la varianza residual, que es 4,92308. $4,92308. En la tabla de medias tenemos la media de cada una de ellas, 61, 66, 68 y 65,5. ...61, 66, 68 y 65,5. Esta sería la media global. Bueno, pues por encima de la media global están la media con el abono, podría haberla llamado aquí, media A, media B, para que se identifique mejor, media con el abono B y media con el abono C. La media con el abono A está por debajo de la media global y con el abono B y C están por encima. Así con el abono B está casi justo más o menos en torno a la media. Entonces el abono C parece que es el que mayor crecimiento produce. Vamos a ver finalmente las diferencias 2 a 2, para ver entre qué medias hay diferencias estadísticamente significativas comparando las 2 a 2. En este caso, con el contraste LSD aparecen diferencias entre el abono A y el B, el A y el C. El A hemos visto que era el que tenía la menor media y B y C estaban por encima de la media global. Bueno, pues si hay estas dos diferencias significativas, estamos viendo que solamente no hay diferencias entre B y C están en el mismo grupo, homogéneo, y el resto, A, B y A y C, A sí que tiene diferencia con las otras dos. No hay con ninguna que no haya diferencias significativas. Entonces, A estaría sola en un grupo y en el otro estarían las otras dos medias, la de B y la de C. Aquí lo hemos hecho con el contraste LSD, pero en el ejercicio nos piden hacerlo con Chefe. Entonces vamos a hacerlo con el contraste de Chefe. Aquí lo tenemos, botón derecho, Chefe.
CFE. Sale en este caso igual que con LSD, salen dos significativos, A, B y A y C, y B y C es el único que no sale significativo, por lo cual se mantienen los dos grupos. Vemos que hay dos columnas, una formada solo por A, que es diferente a B y C, y la otra formada por B y C, que no son diferentes entre ellos. Esto podríamos verlo gráficamente también en este gráfico de medias. Aquí está hecho con LSD, vamos a hacerlo con Chefe, que es el que nos pedían. Con Chefe hemos visto que se han ampliado un poco los intervalos, aún así no llegan a solaparse, no llegan a solapar entre A con B y con C, no llega a solaparse, por lo cual siguen observándose las diferencias estadísticamente significativas entre A y B y entre A y C. Entre B y C no, porque son más parecidos. Bueno, con esto hemos visto también la prueba gráfica de los contrastes a posteriori. Bueno, pues con esto habríamos resuelto el ejercicio completo con un factor. Vamos a ver para finalizar un ejercicio con dos factores. Este último ejercicio dice se han plantado tres variedades distintas de cebada 1, 2 y 3 en dos terrenos distintos, uno de secano y otro de regadío. A los 2 meses se han elegido al azar 4 plantas de cada variedad en cada terreno y se han medido sus alturas en centímetros, obteniendo la siguiente tabla. Bueno, pues aquí lo que tenemos es diferentes terrenos y diferentes variedades y se han medido las alturas en centímetros de estas plantas. Tenemos aquí las observaciones para cada combinación. Recordemos que era factor A va a ser terrenos, el factor B va a ser variedades. En el factor A tenemos I, que son 2 niveles. En el factor B vamos a llamarle J, el número de niveles, que tenemos 3 en este caso, J igual a 3. Como tenemos 2 y 3, 2 por 3, 6, vamos a tener 6 tratamientos. Un tratamiento será secano y variedad 1, el segundo secano y variedad 2, que tenemos 4 réplicas, secano y variedad 3, regadío y variedad 1, regadío variedad 2, regadío y variedad 3. Vamos a tener 2 por 3, 6 tratamientos. En cada uno de estos tratamientos hemos realizado 4 mediciones, 4 observaciones de 4 plantas, por lo cual vamos a tener K igual a 4 réplicas. Para esto nos dice contraste mediante un ANOVA de 2 vías a un nivel alfa 0,1 si existen diferencias entre los efectos de los niveles de alguno de los factores y si existen interacciones entre niveles de los dos factores. Bueno, en este caso, aquí lo indica como ANOVA de 2 vías, también se puede llamar ANOVA multifactorial, se puede llamar de cualquiera de las dos formas, sería multifactorial con 2 factores, o de 2 vías ya estamos indicando que solamente vamos a tener 2. Bueno, pues estos datos de nuevo tenemos que meterlo en estas gráficas. Vamos a meter en una columna todos los datos y en otra vamos a ir identificando el factor A y en una tercera el factor B. ¿Cómo lo metemos esto aquí? Bueno, vamos al libro de datos. Vamos a tener la primera columna va a ser la variable que hemos observado, que lo hemos medido en altura en centímetros. Altura, podríamos poner, por ejemplo, también en el comentario, medida en centímetros, si quisiéramos tener más información. ¿Sí? Lo segundo sería el factor terreno, tipo de terreno. Bueno, esta sí que podríamos ponerla de tipo carácter. Y finalmente vamos a tener la variedad, bueno, esto también, tipo carácter. Empezamos a introducir las alturas, serían 3, 7, 4, 6, eso sería para el primer tratamiento, 7, 5, 4, 5, 11, 5, 9, 10, 3, 2, 1, 4, 6, 7, 9, 4, 7 y 6. Deberíamos tener 6 por 4, 24 observaciones. Terreno. Tenemos secano.
secano 6 veces. Secano en este caso no es 6 veces, sería secano desde la observación 1, como son como tenemos estos 3 primeros tratamientos van a ser con secano, van a ser 4, 4, 4, que sería 12. Entonces sería hasta el 12. Y de regadío van a ser otros 12 para completar los 24. Regadío hasta el 24. Ahora vamos a ir teniendo, como lo he ido introduciendo por fila, he puesto 3, 7, 4, 6 y todo seguido 7, 5, 4, 5, 11, 5, 9, 10. Vamos a tener 4 del tipo 1, 4 del tipo 2, 4 del tipo 3. Y otra vez 4 del tipo 1, 4 del tipo 2 y 4 del tipo 3. Bueno, pues sería 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Y esto podemos copiar y pegar en los 12 siguientes porque es lo mismo. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Bueno, ya tenemos introducida la altura, el terreno y la variedad. Antes de comenzar, siempre decimos que tenemos que analizar la variable que estamos midiendo, los factores, todo lo que hemos ido diciendo anteriormente. En este caso, la variable es crecimiento. Podemos poner, si queremos, en centímetros. El factor A es el tipo de terreno y el factor B es la variedad. El factor A tiene 2 niveles y el factor B tiene 3 niveles. Sabemos que hay en cada uno de los niveles, hemos dicho que había 4 réplicas, 4 observaciones dentro de cada uno de estos tratamientos. Vamos a tener 3 por 2, 6. Bueno, pues en cada uno de esos 6 tratamientos vamos a tener 4 réplicas. Por lo cual el total de observaciones que tenemos es 3 por 2 por 4, 3 por 2, 6 por 4, 24. En este caso, para el ANOVA es alfa 0,1 y lo que vamos a ver es el efecto de A, el efecto de B y también de la interacción. Vamos a ver si hay interacción. Entonces los contrastes que tenemos que hacer son que las medias por filas son todas iguales a la media global, frente a que hay alguna, bueno, ahí podría poner existe y tal que esa media por fila es distinto de la media global. Para el factor B sería que las medias por columnas son todos iguales a la media global, o aquí voy a poner esto, que existe J, tal que mu.j es diferente de mu. Esto también lo podríamos poner en el primer contraste, ¿vale? Que no lo he puesto, sería existe y tal que hay alguna media, en este caso sería media por columnas, diferente de la media global. Y el último contraste sería que no hay interacción frente a si hay interacción. Esos serían los 3 contrastes. Bueno, este sería el contraste doble prima. Esos serían los 3 contrastes que podríamos hacer. Vale, una vez que lo tenemos todo,
Vamos por aquí, comparar, análisis de la varianza ANOVA multifactorial. En este caso solamente lo podemos hacer aquí. Variable dependiente va a ser la altura que alcanza la planta y los factores van a ser el terreno y la variedad. En este orden porque hemos puesto A y B. Le damos a aceptar. Aquí, como queremos estudiar la interacción, si dejáramos solo uno, no habría interacción. Tomaría esos factores de uno en uno. Solamente los estudiaría de uno en uno. Si ponemos 2, va a estudiarlos de uno en uno y de 2 en 2. Tenemos dos factores, por lo cual va a estudiar esa combinación. Si tuviéramos 3 y marcáramos aquí 2, si tuviéramos, imaginaros, factor A, factor B, factor C, y marcáramos 2, lo que haría sería estudiar de orden 1, por separado A, B y C, y como hemos puesto 2, lo máximo que va a llegar va a ser a combinar de 2 en 2. Estudiaría la interacción entre A y C, B y C. Si tenemos 3 y hubiéramos puesto orden 3, también estudiaría la interacción ABC. ¿Vale? Entonces siempre hay que ir haciendo combinaciones de este tipo. Normalmente combinaciones de más de orden 2, orden 3 a lo mejor podemos llegar, pero cada vez se va complicando más incluso la interpretación. En nuestro caso hemos dicho orden 2. Vamos a mostrar la tabla ANOVA. Si sale significativo vamos a necesitar las medias y la prueba de múltiples rangos. Vamos a ver el gráfico de medias y el gráfico de interacción. Bueno, aquí tenemos que hemos analizado la variable altura en función del terreno y de la variedad. El número de observaciones es 24. Bueno, podemos ver gráficamente si existen interacciones. En este caso solamente tenemos dos niveles, entonces es un poco más complicado, pero aún así parece que al pasar de regadío a secano aumenta cuando tenemos el tipo de la variedad tipo 1 y también con la tipo 3. Sin embargo, con la 2, con el tipo 2 de cebada, en regadío crece más que en secano. Con la 1 y con la 3 crece más en secano, con la 2 crece menos en secano, crece más en regadío. Ahí podría haber una interacción. Vamos a ver de la otra forma, por si se ve mejor, en función del segundo factor. Aquí vemos que la variedad 1, 2 y 3 tenemos el eje X representa la variedad y las líneas representan los terrenos. Entonces, en regadío, bueno, pues vemos que con 2 y con 3 crece más. En regadío, en 2 y 3 crece más que la 1. Y en secano, la 1 también es la que menos crece comparada con la 2 y la 3 en secano, hemos dicho. Bueno, aunque aquí se cruzan, tendríamos que ver si es suficiente esas diferencias que hay entre unos cultivos y unas variedades mezcladas. Esto lo vamos a ver todo en la tabla del análisis de la varianza. Bueno, aquí tenemos los efectos que vamos a estudiar van a ser los de los factores A y B y también la interacción. Finalmente, vamos a ver también los residuos, la parte residual al azar del modelo. Con la suma de todos estos vamos a calcular la suma de cuadrados total. Bueno, pues una vez que hemos calculado las sumas de cuadrados para los dos factores, para la interacción, para los residuos, la sumamos, tenemos la total, obtenemos también los grados de libertad con I, J y K, y dividiendo la suma de cuadrados y los grados de libertad vamos a obtener las medias cuadráticas. 8,16 entre 1, 8,16. 60,25 entre 2, 30,125. 17,58 entre 2, 8,79. Y 58 entre 18, 3,25. Tenemos las medias cuadráticas, con esto ya podemos obtener el valor f. Va a ser dividir la MCA, digamos así, en este caso la media cuadrática debido al factor A, partido por MCD, que es la de los residuos. 8
16 entre 3,25, 2,51. Para el B igual 30,125 entre 3,25, 9,27. Y para la interacción 8,79 entre 3,25, 2,71. Bueno, pues tenemos dos valores que no son muy altos, 2,51 y 2,71. Tenemos que ver si son suficientemente altos con el valor P, si son suficientemente extremos. Y uno que sí es bastante más grande, que es 9,27. Lo que nos está diciendo es que en proporción las medias cuadráticas de A y de la interacción no son excesivamente grandes, son 2 veces y pico más grandes que la media cuadrática residual. Sin embargo, la del factor B, media cuadrática de B, que es 30, sí es 9 y pico veces más grande que la residual. Entonces, en este caso sí que nos sale significativo, es 0,0017, pero para el factor A y para la interacción no salen significativos. Entonces, solamente vamos a tener que estudiar las medias, los efectos, la media global para el factor B. La varianza residual ya tenemos aquí. ¿Cuál es la estimación? Que es 3,25. Pues esto podemos ponerlo aquí ya. Hemos dicho que este no rechazamos. Este sí rechazamos. Y no rechazamos. Por lo cual no tenemos que estudiar nada que provenga del factor A ni de la interacción. Necesitamos las estimaciones de sigma E cuadrado, de la media global, y este factor B, como tenía 3 niveles, vamos a estudiar la media del 1, eran las variedades, entonces la media de 1 eran así las variedades, media 2 y media 3. Bueno, la varianza residual hemos dicho que era 3,25. Y las medias las tenemos aquí, en la tabla de medias. Tenemos que son la media global 5,75. Voy a ponerlo por aquí y lo voy copiando. La media global 5,75. La media con la variedad 1 es 3,75. Esta está por debajo de la media global. La 2 es 5,875. Y la 3, 7,625. Esta está bastante por encima de la media global. Bueno, con esto tendríamos las estimaciones puntuales de todos los valores que utilizamos. Vamos a ver ahora cuáles de estas medias son, bueno, si hay diferencias estadísticamente significativas. Fijaros que entre regadío y secano, que era el primer factor, en el A, sale que no hay diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro. En nuestro caso teníamos que fijarnos solo en el B, por lo cual este tampoco lo tendríamos en cuenta. Nos iríamos a la variedad. Recordad que aquí, como tenemos dos factores, tenemos que cambiar. Fijaros que ha aparecido el de terreno, que era el A, y nosotros tenemos que ir al B. Cuidado con fijarnos directamente en el que aparece. Si sale significativo el A, sí tendríamos que ver ese que aparece ahí inicialmente, si no, tenemos que cambiar para ver las diferencias estadísticamente significativas entre los niveles del segundo factor. Aquí tenemos entre 1 y 2 y 1 y 3 hay diferencias estadísticamente significativas, pero entre 2 y 3 no. Bueno, pues vamos a tener dos columnas, la segunda formada por 2 y 3, ya que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ellas,
Y la primera columna está formada solo por el 1, porque el 1, la variedad 1, tiene diferencias con 2 y 3. Entonces, solamente está el 1, como está en diferente columna que 2 y 3, hay diferencias entre ellas. Obtenemos dos grupos homogéneos. Esto sería con LSD. Podemos probar con otro, por ejemplo, con Bonferroni. Con Bonferroni, fijaros, es más exigente el valor L que determina si esta diferencia entre las dos medias, estas son las diferencias calculadas entre, por ejemplo, entre 1 y 2, es 3,75 menos 5,875. Entre 1 y 3, 3,75 menos 7,625 y entre 2 y 3, 5,875 menos 7,625. Estas son las diferencias. Entonces decíamos que los contrastes post-hoc lo que calculaban era un valor L y si la diferencia era mayor que L en valor absoluto, bueno, pues en ese caso era significativa. Con Bonferroni ese valor L es mayor que con LSD, por lo cual tiene que haber más diferencia para que sea estadísticamente significativa. En este caso, fijaros que antes teníamos 2 con LSD, ahora ya solamente tenemos una diferencia estadísticamente significativa, que es la más grande, claro. Sería menos 3,875. Bueno, pues como solamente hay una, vamos a seguir teniendo dos grupos homogéneos, pero el 2 no va a ser diferente de 1 ni de 3. Aquí lo podemos ver, 1 y 2 no son diferentes, no hay diferencias efectivamente significativas, y 2 y 3 tampoco hay, solamente hay entre 1 y 3. Esto también podíamos observarlo en el gráfico de medias. Tendríamos que cambiar, porque aquí tenemos para el terreno, entonces tenemos que cambiar para la variedad, que es la que estamos estudiando. En la variedad sí que vemos que con LSD hay diferencias entre 1 y 2 y entre 1 y 3. Y si cambiamos a Bonferroni, que era el otro que habíamos hecho, aquí vemos que solamente hay diferencias, solamente no se solapan los intervalos de 1 y 3. El 1 y el 2 sí que solapan, sí que coinciden, y el 2 y el 3 sí que coinciden también en parte. Entonces no habría diferencias entre ellos. Bueno, pues con esto hemos terminado el tercer ejercicio. ANOVA con dos factores. Y terminamos aquí esta parte de ejercicios de la práctica número 4. Podéis repasar vosotros con más ejercicios que hayáis hecho a mano en clase, introducirlos en StackGraphic y con ellos podéis ver también cómo sale. Hasta la próxima práctica. Un saludo.